Gracias, Señor. El jueves comenzamos una serie de mensajes bajo el tema Más que Vencedores. Estamos comenzando esto que va a ser exclusivamente para los jueves. Estamos creyendo y dándole gracias a Dios porque los jueves son ese día de renuevo durante la semana, donde podemos venir a renovar nuestra fuerza, a recibir una palabra de aliento. Así que prepárense porque los jueves se va a estar trayendo palabra que nos va a ayudar a recobrar esa fuerza, ese ánimo, ese aliento. La palabra de hoy no está dentro de esa serie de Más que Vencedores, pero sí está un poquito por esa línea de recobrar aliento. Les voy a leer Números capítulo 21, lo tenemos, si lo tenemos pueden decir amén. Amén. Números capítulo 21 y voy a leer desde el versículo 1 en la Reina Valera. Dice la palabra de Dios, Números 21 desde el versículo 1 dice: Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Gloria a Dios. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Cierren sus ojos, vamos a orar por la palabra. Esta palabra es cuando ellos están ya rozando con la tierra prometida allí, llegando a la tierra de Canaán, y del mismo pueblo de Canaán salen a su encuentro para pelear contra ellos. Y esta palabra yo quiero que se la declares. El título de este mensaje quiero que se lo declares a la persona que está al lado tuyo. Dile: estás a punto de alcanzarlo. Estás a punto de alcanzarlo, estás a punto de alcanzarlo. No retrocedas, no te quites todavía porque estás a punto de alcanzarlo. Padre, te damos gracias por este día. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tú puedas ministrar a través de tu palabra, Señor, que tú puedas enseñarnos, mi Dios, en dónde estamos nosotros en nuestro proceso espiritual, en dónde estamos nosotros en el propósito, en dónde estamos nosotros en el camino. Padre, quita el velo de nuestros ojos para que podamos ver cuán cerca estamos, Señor. Cuán cerca estamos. Gracias te damos en el nombre de Jesús, y la iglesia de Jesucristo dice amén. Amén. Se pueden sentar. Estás a punto de alcanzarlo. Estás a punto de alcanzarlo. Estuve buscando testimonios, historias de maratonistas, corredores de maratones, y encontré el testimonio de un hombre que se llama Robbie Britton. Robbie Britton es un hombre que a través de su vida ha corrido muchísimos maratones, incluso maratones de 100 millas. Aquí los maratones que nosotros conocemos son 5 kilómetros, 10 kilómetros, 15 kilómetros. He visto más o menos ese tipo de distancia. Pero este hombre corre en lugares donde a veces atraviesan días corriendo. Días corriendo esa larga carrera. Y estaba estudiando algunos de los testimonios de este hombre, hablando acerca de sus experiencias, y dice que en una ocasión él llegó a la meta sintiendo sus pies entripados en sangre. Así él lo sentía. Así era el nivel del dolor que él tenía en sus pies. En otra ocasión él dice que en las últimas 24 horas de la carrera él tuvo que detenerse más o menos cada 15 minutos para vomitar, porque ya después que tú empiezas a correr por cierta distancia, después que tú esfuerzas tu cuerpo por cierta distancia, se agotan los carbohidratos, se agota la glucosa que está en el cuerpo, de donde el cuerpo saca energía, y entonces ese bajón de glucosa, los corredores, los maratonistas le llaman la pared. Ellos chocan contra la pared. Y entonces el efecto de esto es tanto físico como psicológico. El bajón de azúcar que de momento atraviesan estas personas cuando agotan sus niveles de glucosa en su cuerpo, el mismo cerebro se desanima y empieza a enviar pensamientos negativos, pensamientos de frustración. Y en una ocasión este hombre narra la historia de que hubo un maratón en particular que él no lo pudo terminar.
Y él dice que él se imaginaba, cuando él empezó a correr, él se imaginó que en algún momento le iba a tocar, en algún momento iba a llegar a ese nivel, iba a ver ese maratón en particular que él no iba a poder terminarlo. Y él se imaginaba que el día que le pasara, lo iban a montar en una camilla y se lo iban a llevar en ambulancia. Pero no fue así. Él decía, si yo no puedo terminar una carrera, tiene que ser porque ya mi cuerpo está tan y tan agotado, tan y tan esbaratado. Repite conmigo, esbaratado. Que estoy tan y tan esbaratado que de seguro que es que yo no voy ni a poder con mis piernas y me van a tener que montar en una camilla, y de una camilla a una ambulancia, y de una ambulancia a un hospital, y allá yo agonizando. Pero la historia no fue así. Él dijo que la vez que él no pudo terminar la carrera, su cuerpo todavía estaba dispuesto, pero su mente no. Ese día, cuando él chocó contra la pared, no pudo vencer esos pensamientos de frustración. Y me llamó mucho la atención porque la línea del pensamiento que lo estaba atacando y que finalmente acabó con él fue decía, ¿para qué seguir? ¿Para qué seguir? ¿Para qué el esfuerzo? ¿Para qué el sacrificio? ¿Para qué? Si me falta demasiado. Esa es la pared. La pared psicológica me parece que es más intensa que la pared física. Me parece que hay ocasiones en las cuales nuestros cuerpos están dispuestos a seguir un poquito más, pero ya hemos perdido el control de nuestros propios pensamientos y lo que ocurre en nuestra mente nos vence. De momento el sacrificio parece ser mayor que la recompensa. Y decimos, ¿para qué seguir? ¿Para qué seguir en este trabajo? ¿Para qué seguir en esta carrera profesional? Si aquí me están haciendo la vida de cuadrito. ¿Para qué seguir en esta relación si aquí me están haciendo la vida de cuadrito? ¿Para qué seguir intentando con mis hijos si ellos me están haciendo la vida de cuadrito? Yo lo suelto. Yo lo suelto. ¿Para qué seguir en el ministerio si es que esto cada día se pone más difícil, esto cada día se pone más duro? ¿Para qué seguir en la fe? ¿Para qué seguir en la fe si cada paso que yo doy de obediencia activa otro ataque en mi contra? ¿Cuántos dicen amén? Que parece así, ¿verdad? Y este tipo de pensamiento a nosotros nos ataca y nosotros de momento comenzamos a cuestionarnos, ¿para qué seguir? ¿Para qué seguir? Pero la palabra de Dios a nosotros nos lleva a entender que cuando más se intensifica el ataque es cuando más cerca estamos de la meta. Y el Señor me envió a decirle a alguien aquí, no te quites todavía porque estás a punto de alcanzarlo. No te quites todavía porque estás a punto de alcanzarlo. Voy a sacar 3 principios de estos 3 versículos que les acabo de leer de Números capítulo 21. Y vamos a terminar entonces con una enseñanza sobre cómo atravesar la pared. Yo creo que espiritualmente esto es algo que a cada cristiano le tienta. De momento enfrentamos tanta oposición en la vida cuando estamos tratando de alcanzar el propósito de Dios. Y le pasó a Jesús. Le pasó a Jesús en Getsemaní, cuando de momento él decía, pasa de mí esta copa, yo no voy a poder. Físicamente yo sé que yo no voy a poder. Y en ese momento dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. La oración que hizo Jesús en Getsemaní fue una oración sincera. Era lo que él tenía en su corazón, era angustia, era ansiedad, el sudor que él estaba sudando. Dice la palabra que era como gotas de sangre que estaban saliendo por sus poros. Este hombre estaba bajo una ansiedad y una presión a tal nivel que él decía, yo no sé si yo voy a poder hacer esto, Padre. Pasa de mí esta copa, que yo no me tenga que tomar este trago amargo, que yo no tenga que atravesar esta prueba. Y entonces, ¿cómo fue que Jesús logró pasar al próximo nivel? ¿Cómo fue que Jesús logró atravesar esa pared para poder entonces continuar su oración con la próxima frase que es bien popular en la iglesia, ¿verdad? Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y este es el punto en el que nosotros, muchos de los cristianos, deciden retroceder. Porque cuando chocamos con esa pared, no logramos atravesarla. En efecto, parece ser mayor el sacrificio que la recompensa. En efecto, el pensamiento que comienza a predominar en nuestras mentes es ese: ¿para qué? ¿Para qué voy a seguir? ¿Para qué voy a seguir? Ay, pero no te quites porque estás cerca ya, estás a punto de alcanzarlo. El versículo 1 de Números capítulo 21, aquí comienza
Dice la palabra que cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev era la región sur de Canaán, cuando ellos iban subiendo por el desierto, después que ellos salieron del monte Horeb, ellos dieron la vuelta por el desierto. ¿Por qué? Porque a causa de la murmuración y la desobediencia del pueblo, Dios le dijo: no, ustedes todavía no van a poder entrar en la tierra prometida, y los mandó por la vuelta larga. A lo mejor yo estaba estudiando sobre esto, sobre los mapas del Éxodo, y había un comentarista que decía: si Moisés hubiera tenido Google Maps, a lo mejor no lo hubiera pasado. A lo mejor cuando Dios lo enviara por la ruta más larga, él hubiera hecho: no. Yo sé que esa es la ruta más larga, pero yo lo veo en pantalla aquí por Google Maps. Pero él, pues, gloria a Dios, que no tenía ese Google Maps todavía. Y tuvo que dejarse llevar. Ay, santo, alguien que pueda agarrarme el nene mío, por favor. Daniel, vete con mamita. Santo. Padre Celestial. Si hubiera tenido Google Maps. Pero hay veces que Dios mismo nos nubla la visión para que no podamos ver en los procesos en los que nos metemos, porque hay cosas que son consecuencias, hay procesos que tenemos que atravesar. Y dice la palabra que cuando ya ellos entonces habían atravesado ese camino largo, estaban cansados, llegaron entonces al Negev, y cuando estaban allí en el Negev, dice la palabra que de allí mismo, desde Canaán. ¿Sabes lo que es Canaán? Canaán es la tierra prometida. Canaán es la promesa. Canaán es el propósito. Canaán es la visión de Dios para tu vida. Canaán es el destino profético que Dios tiene para ti. Canaán representa ese sueño que Dios ha puesto en tu corazón. Canaán representa esa pasión que tú tienes, ese sueño que tú tienes en tu interior. Ay, santo. Y mira lo que ocurrió cuando ellos rozaron ya esa tierra, cuando llegaron hasta ese lugar. Dice que cuando el rey Arad, que era cananeo, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, dice la palabra que peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Y el primer principio que yo te voy a traer, que yo necesito que sobre todas las cosas, si te vas a llevar algo, llévate esto. Y es que el ataque significa que estás cerca. El ataque significa que estás cerca. El ataque es la estrategia del enemigo para tratar de hacerte pensar que la oposición que el enemigo levanta en tu contra, lo que él trata de es que tú pienses que estás caminando en la dirección incorrecta. ¿Cómo es posible, si Dios me mandó hacia esto, cómo es posible que yo enfrente tanta oposición? La oposición de seguro que significa que yo me equivoqué. La oposición de seguro lo que significa es que yo a lo mejor escuché mal la palabra que me dio Dios. La oposición lo que significa es que de seguro que a lo mejor fue mi emoción la que se metió en el asunto, y a lo mejor fue que yo me emocioné porque yo tenía estas metas, porque yo tenía esta pasión, pero se supone que se me haga más fácil. Pensamos, y esto es teología incorrecta. Esto es teología completamente incorrecta. Pensamos que el propósito de Dios se supone que se nos haga más fácil. Y hay un montón de memes que tú encuentras por ahí, por Facebook, que corren por todas las redes sociales, que dicen: no, las puertas que son de Dios no hay que forzarlas. ¿Los has leído? Yo he leído un montón, y yo, ay, padre, si supieran que el camino del reino es más angosto, ay, que un alfiler, que es más fácil que un camello entre por el ojo de la aguja, que entre un rico por el reino de Dios. Es más fácil que si supieran que dice la palabra que es que el camino es angosto para entrar al reino, para alcanzar las promesas de Dios. El camino es angosto. Si supieran que esto es algo que nos va a costar, si supieran, Dios. Pero esto son cosas que a la gente no les gusta escucharlas. Eso no sería un meme muy popular, ¿verdad? No sería un meme muy popular. La puerta de Dios la vas a tener que empujar. La conquista de Dios la vas a tener que pelear con uñas y dientes. La promesa de Dios tú vas a tener que pelearla. La promesa de Dios, ese sueño que Dios ha puesto en tu corazón, a ti te va a costar. Yo vine a hablarle claro a alguien aquí. Habrá gente real aquí en la mañana de hoy. Habrá gente real aquí.
Yo vine a hablarle a alguien aquí, la promesa a ti te va a costar. Hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio. Y el hecho de que cuando nosotros estamos caminando en la dirección hacia lo que Dios ha puesto en nuestros corazones, el hecho de que se levante oposición, lo que significa que yo estoy cerca, yo estoy cerca, yo estoy cerca, yo estoy cerca. El enemigo quiere que yo me desanime para yo entonces retroceder, pero no, el hecho de que se ha levantado oposición, lo que significa es que yo estoy cerca. Significa que yo me he acercado, significa que el enemigo está revuelto. ¿Tú sabes por qué el enemigo está revuelto? Porque él está ocupando terreno que te corresponde a ti. Ay, sacante barrequendo. Él está ocupando terreno que te corresponde a ti. Y el enemigo que está rondando la tierra, observando a los hijos de Dios, él se da cuenta cuando Dios ha decidido que tú estás listo para entrar en tu promesa. Él se da cuenta cuando ya Dios a ti te ha procesado. Él se da cuenta cuando ya Dios a ti te ha atravesado por el desierto. Él se da cuenta todo lo que ha muerto de ti, de tu vieja manera de ser, de tu viejo hombre. Él se da cuenta cuando tú has sido transformado. Y Él se da cuenta que la transformación señala hacia tu preparación. Y Él se da cuenta que tú estás preparado ya para entrar. Y esto levanta la voz de alerta en el reino de las tinieblas. Y dice, ay, no. Yo no puedo permitir que este entre en esta promesa. Y mira qué poderoso que el ataque salió de Canaán. El ataque salió de la promesa. El ataque salió de la tierra prometida. Gente, el enemigo que estaba ocupando ese lugar, cuando se enteró, estos vienen por ahí, y los teólogos y los estudiosos entienden que ellos se enteraron porque después que se enviaron los espías a entrar a la tierra prometida, ellos entraron y salieron sin llamar la atención. Pero gente que estuvo alrededor de los pueblos cercanos se enteraron que ellos habían enviado espías. Ay, santo Dios. El hecho de que tú hayas puesto tu mirada ya en tu promesa y tú hayas tomado una decisión de decir, esto es bueno. Esto es bueno. Esta palabra que yo estoy cargando de mi matrimonio, oh, esto es bueno. Esto que Dios me ha mostrado acerca de mi relación en mi familia, este modelo de relación, esto es bueno de verdad. Esto que yo no lo estoy viendo todavía, yo no he entrado aquí todavía, pero ya Dios me lo puso en mi corazón como una visión. Yo tengo esta visión en mi corazón ya. Mi relación con mis hijos, yo tengo esta visión. Yo todavía no lo estoy viendo perfectamente como lo tengo en mi corazón, pero ya el hecho de que yo lo tenga en mi corazón a mí me da una fe. A mí me da una fe. Y a mí Dios me está procesando para esto. Y mira que el ataque va a salir de la promesa. De la promesa. De la promesa. ¿Para qué? Para espantarnos. Cuando Dios decide que tú estás listo ya para alcanzar esa visión para tu matrimonio, el ataque va a salir, ¿sabes desde dónde? Desde el matrimonio. Ay. Cuando ya tú estás llevando tu relación con tus hijos, que ya tú entiendes que estás preparado ya para llevar esta relación al próximo nivel. Para llevar esa relación al próximo nivel. ¿Sabes desde dónde sale el ataque? De la relación con tus hijos. Cuando tú estás enfocado en tu carrera profesional y ya tú estás preparado para entrar en el cumplimiento, ya tú estás preparado para entrar en el próximo nivel de lo que es esa carrera profesional. ¿Sabes desde dónde sale el ataque? Del trabajo. Sale del trabajo. Y es en ese momento que uno dice, no, yo voy a renunciar, yo mejor renuncio. Yo mejor me voy porque es que desde aquí se está, como que siento tanto ataque. Siento que la tienen conmigo. Siento que de momento como que a mí me están aplicando un trato que no le aplican a los demás. Siento que me están exigiendo a mí más que a los demás. ¿Cómo es posible? Ay no, yo mejor me voy. Y entonces empezamos a buscar trabajo en otro sitio. Empezamos a buscar. No. Ay, santo. Después que tanto hemos orado por nuestra familia y por nuestra comunidad, de momento como que, ay no, yo creo que yo me debería mudar solo. ¿Por qué? Porque es que se ha levantado, o sea, como que se ha revuelto esto. Se ha revuelto esto de una manera que yo creo que no, yo mejor no. ¿Para qué seguirlo intentando? Y ahí es que chocamos contra la pared. ¿Para qué lo voy a seguir intentando si estas personas a mí no me valoran? ¿Para qué lo voy a seguir intentando si estas personas a mí no me hacen caso? ¿Para qué lo voy a seguir intentando? Y ahí es que se ve mayor, el esfuerzo se ve mayor que la promesa. Y decimos, no, ay. Pero el hecho de que de momento se haya intensificado el ataque en esa área,
significa que estás más cerca. Significa que estás más cerca ya de entrar. Significa que el enemigo se ha enterado de que ya tú has sido procesado. Significa que el enemigo se ha enterado que ya tu fe ha sido procesada y se ha levantado. Significa que el enemigo se ha enterado de que ya tú has tomado unas decisiones para comprometerte más con el Señor. Y de momento activa ataques en tu contra para tratar de espantarte a ti de la promesa que tú has recibido de parte del Señor. Oh, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Nosotros somos de aquellos que permanecemos para la preservación del alma. Aleluya. Yo tengo algo aquí en mi alma. Ay, hay una pasión. Hay una pasión por esto. Yo tengo una pasión por esto que yo he recibido de parte del Señor. Yo tengo una pasión por esto que yo he recibido de parte del Señor. Que a mí no hay diablo que me haga retroceder. No hay diablo que me haga retroceder. Aleluya. 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 Dile a la persona que está al lado tuyo: están en mi terreno. Están en mi terreno. Están en mi terreno. Están en mi terreno. Ay. Ahora dile: pero que se enteren que voy por ahí. Que se enteren que yo voy por ahí. Que se enteren que yo voy por ahí. Porque a mí no hay diablo que me haga retroceder de esto. Santo Dios. Santo Dios. Dice la palabra que salieron, este ejército salió de Canaán, peleó contra ellos y tomó prisioneros. Ay. Tomó prisioneros. ¿Sabes que el ataque implica pérdidas? El enemigo está tratando de tomar prisioneros en tu vida. Ay. El ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Siempre él va a tratar de robarte algo. El ataque no es que el enemigo está aburrido. No, el enemigo es astuto. El enemigo planifica sus estrategias. Él planifica sus estrategias y trata de robarte lo que más a ti te duele, lo que más a ti te afecta. Ay. Y pongo por aquí algunos blancos que son comunes para el enemigo. ¿Y cómo es que el enemigo toma posesión de estas cosas en nuestras vidas? ¿Cómo es que el enemigo toma estos prisioneros en nuestras vidas? Y número uno es el ánimo. El ánimo. El ánimo. Y lo vemos en el próximo versículo, que el pueblo se desanimó. Ay. El pueblo se desanimó y se dividió. ¿Por qué? Porque el ataque desanima, ¿verdad? Ay, santo Dios. ¿Sabes cuál es la estrategia del enemigo para robarte tu ánimo, para tomar posesión, para tomar ese ánimo prisionero? Te invade con distracciones hasta que te cansa. Te invade con distracciones hasta que te cansa. Él te envía pequeños ejércitos. ¿Sabe que no salió todo el ejército de Canaán a pelear contra ellos allí en el Negev? Fue solamente un pequeño ejército que salió de un solo de los reyes que tenía su territorio en ese lugar. Y así es como el diablo muchas veces nos vence. Tenemos que abrir nuestros ojos a esto. No es la batalla grande, sino que te envía, te pone a pelear pequeñas batallas para tratar de distraerte de la pelea que se supone que realmente nosotros estemos enfocados en ella. Para tratar de distraernos del verdadero enemigo. Ay. Y de momento nos enreda a pelear con nuestras parejas. ¿Tú sabes qué? Que tu pareja no es tu enemigo. Tu pareja no es tu enemigo. Pero nos enredan en estas pequeñas batallas. En estas pequeñas batallas que de momento todo es tan grande, todo es tan difícil. ¿Sabes qué? Que tus hijos no son tu enemigo. Nos enredamos en estas discusiones, nos enredamos entonces en estos conflictos. Conflictos en el trabajo. ¿Sabes qué? Que tu trabajo no es el enemigo tampoco. Pero nos enredamos entonces en estas pequeñas batallas para distraernos. El enemigo lo que está tratando es de distraernos del enemigo real. Del enemigo real y tratar de ponernos a enfocarnos entonces en pequeñeces. Alguien que diga conmigo pequeñeces. Pequeñeces. De momento las pequeñeces se convierten en cosas tan grandes. Ay, pero yo reprendo el diablo. Yo reprendo el diablo. ¿Cómo nosotros atravesamos esta pared cuando nos ataca el desánimo? Cuando ya estas pequeñas batallas, de momento yo veo como unas dificultades en mi casa, unas dificultades en mi trabajo, unas dificultades de salud, unas dificultades, y todas estas cosas empiezan a acumularse a nuestro alrededor. El jueves nosotros estudiamos que este hombre, el apóstol Pablo, cuando él estaba en el barco que lo iba llevando hacia Roma, el barco estaba siendo azotado por la tormenta, y mientras todo el resto de la gente estaban
completamente desesperados, planificando cómo iban a escapar y cómo iban a huir de la tormenta. Este hombre, Pablo, estaba teniendo visiones de ángeles y experiencias sobrenaturales y recibiendo palabras directamente de Dios. Hablamos acerca de la importancia de pelear por nuestra conexión. Si yo logro mantener mi conexión con Dios aún en medio de la tormenta, mi conexión con Dios a mí me habilita para separar mi ánimo de mis circunstancias. No puede ser, y esto es algo que no te lo puedo recalcar lo suficiente, no puede ser que las circunstancias determinen mi ánimo. Porque entonces cuando las cosas están bien yo me siento bien, pero cuando las cosas están mal yo me caigo. No, mantener mi conexión con Dios, pelear por mi conexión con Dios. Cuando menos ganas yo tengo de orar es cuando más yo debería hacerlo. Que yo pueda reconocer esto, que cuando yo me doy cuenta que ya yo no tengo tanto deseo de orar, cuando yo me voy dando cuenta que me cuesta levantarme para llegar a la iglesia y de momento se nos ocurren tantas otras cosas para hacer. En el único día, para muchos lamentablemente, ¿verdad?, es el único día del Señor. En el único día del Señor, de momento a mí se me ocurren tantas otras cosas para hacer. Cuando yo me doy cuenta que esto está ocurriendo, esto no es algo personal, esto es algo espiritual. Esto es algo espiritual. Es un ataque del enemigo para tratar de desanimarte espiritualmente para ver si tú puedes retroceder. Porque el desánimo es el principio de la caída espiritual. El desánimo es el principio de la caída espiritual. Cuando yo me desanimo, cuando yo entiendo que el proceso a mí no me hace sentido, cuando yo entiendo que a mí Dios me debería estar hablando, me debería estar explicando, Dios me debería estar bendiciendo en estas áreas, yo debería estar siendo mucho más bendecido en esto y en lo otro, y de momento yo le presento mis reclamaciones a Dios y yo permito que el desánimo entonces se apodere, ahí es cuando yo dejo de orar. Ahí es cuando yo suelto ministerio, ahí es cuando yo suelto compromiso con la iglesia, ahí es cuando yo suelto la palabra de Dios. Ay, el desánimo es el principio de la caída espiritual. Pero si yo logro mantener mi conexión con Dios, la conexión con Dios a mí me va a habilitar para separar mi ánimo de las circunstancias. Yo puedo estar siendo azotado por la tormenta, pero yo no voy a ser como aquellos que están tratando de saltar del barco. No. Yo voy a ser como el apóstol Pablo, que aún en medio de la tormenta, él está relax. Repite conmigo, relax. Relax, relax. ¿Tú sabes por qué? Porque anoche yo tuve un encuentro con Dios. Yo me encerré en un cuartito y yo me puse a orar. Y Dios a mí me dejó saber que yo no voy a morir en este proceso. Dios a mí me dejó saber que esta tormenta no va a matarme. Dios me dejó saber que esta tormenta no va a acabar conmigo. Dios me recordó que esta leve tribulación y momentánea tribulación lo que está haciendo es produciendo en mí un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Santo Dios. El segundo blanco del enemigo. Voy a tratar de avanzar por aquí porque tengo 2 puntos más que necesito discutir contigo. Lo primero es el ánimo, lo segundo es la seguridad y la autoestima. La seguridad y la autoestima. ¿Y cómo es que el enemigo infiltra nuestras vidas para tomar posesión de nuestra seguridad y nuestra autoestima? Nos invade con culpa y con vergüenza. Nos invade con culpa y con vergüenza. Esas 2 tropas son las que él envía a pelear contra ti. Él envía una tropa de culpa y él envía una tropa de vergüenza para invadir tu territorio. Y la culpa y la vergüenza poquito a poco se comienza a comer nuestra autoestima y nuestra seguridad. Y de momento ya yo ni me atrevo a hacer estas cosas. De momento ya yo ni me atrevo a orar porque tú sabes lo que yo hice en estos días. Es que tú no sabes lo que yo he sido capaz de hacer. Es que tú me vienes a preguntar a mí que por qué yo he dejado de ir a la iglesia, pero es que tú no sabes. Tú no sabes la carga que yo llevo en la vida. Tú no sabes tú no conoces los pecados que yo he cometido. Tú no conoces las veces que yo he fracasado. Tú no conoces. ¿Sabes qué? No necesito conocerlo. Yo no necesito conocerlo. Ay, santo Dios.
Te voy a leer 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. 2 de Corintios 5, 17. Yo declaro que esta palabra a ti te va a liberar de la culpa y esta palabra a ti te va a liberar de la vergüenza. 2 de Corintios 5, 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron. Dile a la persona que está al lado tuyo, dile: eso ya pasó. Eso ya pasó, eso ya pasó, eso ya pasó, eso ya pasó, eso ya pasó. He aquí, todas son hechas nuevas. Todas las cosas son hechas nuevas. ¿Sabes qué? Yo no necesito saber las cosas, los fracasos y las caídas y las tentaciones y las concupiscencias. ¿Sabes qué? Ni Dios mismo los recuerda ya. Ni Dios mismo los recuerda ya. Es el enemigo que trata de infiltrar nuestras mentes, nuestro territorio. Él entra y estas son las estrategias que él trata de tomar posesión de estas cosas para ver si nosotros entonces nos echamos para atrás. Ay, pero lo reprendemos en el nombre de Jesús. El diablo es un mentiroso. El diablo es un mentiroso. Estos son mentiras del infierno. El Dios al que tú y yo le servimos, lo que está declarando sobre tu vida es libertad. Él no está declarando castigo. Él no está declarando condenación. Él está declarando libertad sobre tu vida. Tú has sido libre desde el momento en que tú entraste en un pacto con tu Señor Jesucristo y tú presentaste allí tus errores. El Señor a ti te ha cubierto con la sangre preciosa de Cristo, y la sangre preciosa de Cristo a ti te ha lavado. Habrá alguien aquí que haya sido lavado por la sangre del Cordero de Dios. Habrá alguien aquí que haya sido hecho libre. Hemos sido hechos libres. Hemos sido hechos libres. Ustedes me disculpan, hoy estoy, ay santo, esta palabra está provocando una revolución en mi interior. Esta palabra está provocando una revolución en mi interior. La tercera cosa, el tercer blanco del enemigo que él está tratando de tomar prisionero es la pertenencia. Yo no pertenezco aquí. ¿Para qué yo voy a seguir esforzándome por esta gente si yo ni pertenezco aquí? ¿Para qué yo voy a seguir sacrificándome en este lugar si aquí nadie me aprecia? ¿Para qué yo voy a seguir esforzándome por este propósito si nada ni nadie de los que están aquí en este ambiente a mí me valoran? ¿Por qué? Y esto es terrible porque así es como el enemigo crea división y él nos separa incluso hasta de nuestra fe. Así es como nos separa de nuestra fe. Yo no pertenezco en este evangelio. Esta gente es tan buena, esta gente es tan santa, esta gente hablan de una manera, esta gente se comportan de una manera, esta gente se ven. ¿Sabes que eso a mí me atacó en el principio? A mí me atacó eso en el principio. La imagen de la gente de la iglesia. Yo iba a esas reuniones de grupos de jóvenes y yo decía: ¿qué yo hago aquí? Yo no pertenezco aquí. Yo no pertenezco aquí. Y poquito a poco fue un pensamiento que por poco a mí me aparta de la fe. Porque si yo no logro conectarme con este cuerpo, si yo no logro conectarme con este grupo, pues entonces ¿dónde yo voy a echar raíces? El propósito de la iglesia es que tú puedas echar raíces en un lugar que se pueda convertir en familia. Un lugar en donde tú te puedas sentir en comodidad de recibir una palabra que te va a enseñar acerca de Dios. Un lugar en donde tú puedas sentir la comodidad de ser sanado por el Espíritu Santo. Pero si tú no puedes ni recibir de mí porque no te sientes que perteneces aquí, pues entonces la palabra entra por un oído y sale por el otro. Llegamos a la iglesia sintiéndonos de una manera y salimos a lo mejor sintiéndonos peor. Ay. ¿Y sabe qué? El Señor me dejó una notita por aquí. ¿Sabe cuáles son las tropas? Las tropas que Él envía para robarte esa pertenencia. Hay un espíritu terrible. Hay un espíritu terrible que sale del mismo reino de las tinieblas. ¿Sabe cómo se llama ese espíritu? Changuería. Changuería. El espíritu de changuería es algo que comienza a contaminar todas las áreas de nuestras vidas. De momento nos sentimos que no pertenecemos. De momento, ese comentario fue para mí. Eso que dijo el pastor allí por el micrófono, eso fue para mí. Eso que dijeron, yo escuché que fulano y fulana estaban hablando por allá de algo y yo creo que estaban hablando de mí. Exageraciones.
cosas que no son ni reales en muchas ocasiones, cosas que no existen. Pero el enemigo explota estas cosas en nuestras mentes para hacerlas tan y tan grandes que se apoderan de todo nuestro pensamiento, y después estamos 2 y 3 días, en vez de meditar sobre la palabra que se predicó, estamos meditando sobre ese único comentario que hizo el pastor en algún momento ahí. Ay, no voy a regresar a esa iglesia. Yo no voy a regresar a esa iglesia. Ay, santo Dios. Te invade con exageraciones. Pero Efesios capítulo 1, versículo 5. Efesios capítulo 1, versículo 5 dice: en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Tú sabes que hubo un proceso de adopción. En lo natural, los procesos de adopción cuestan. Yo he sabido gente que están años pendientes para poder adoptar. En lo espiritual, el proceso de adopción también costó. A Cristo le pareció tan y tan importante que tú pudieras pertenecer a una familia, que Él dio su vida. Él pagó el precio superior, Él pagó el precio de su vida, Él pagó con su sangre para que nosotros podamos estar aquí y nosotros podamos ser hermanos en la fe hoy. Para que nosotros podamos ser hermanos en la fe hoy, unidos bajo un solo Padre espiritual, un Padre celestial. Amén. Dice, según el puro afecto de su voluntad, a Él nadie lo obligó, sino que fue por amor. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Yo no soy aceptado. Esto fue algo que yo tuve que confrontar para yo poder insertarme completamente en mi iglesia cuando yo estaba comenzando en los caminos. Es que yo no soy aceptado en este lugar por mis méritos. Yo soy aceptado en este lugar por los méritos de Cristo. Yo no soy aceptado en este lugar porque yo sea una persona buena. Yo soy aceptado en este lugar porque mi Cristo es bueno. Ay, santo Dios. ¿Tú entiendes lo que te quiero decir? Nosotros no somos aceptados por nuestra propia voluntad, por nuestros propios méritos, por las cosas buenas que nosotros podamos hacer. Dejemos de querer impresionar a la gente con cosas. Que Cristo nos impresione a todos y que nosotros todos seamos unidos en la impresión que tenemos de la maravilla de Cristo. Amén. Amén, amén. Cristo pagó el precio para que yo pudiera ser aceptado aquí en este reino y que yo pueda venir a formar parte de esta familia en la fe. Dile a la persona que está al lado tuyo: tú perteneces aquí. 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 Amén. Y lo cuarto, el cuarto blanco, que el enemigo apunta hacia eso constantemente para tratar de hacernos retroceder, es la esperanza. Él trata de tomar nuestra esperanza prisionera y quitarla. Te invade con frustración hasta que el esfuerzo parece mayor que la recompensa. Te invade con tantas pequeñas batallas y te invade con un sentimiento de frustración tan y tan terrible que tú dices: no, ya yo no tengo esperanza de que esto funcione. Y por eso yo creo que el refrán dice: lo último que se pierde es la esperanza. ¿Por qué? Porque es que cuando perdemos la esperanza por algo, dejamos de luchar. Cuando perdemos la esperanza, cuando yo pierdo la esperanza por restaurar esta relación con mis hijos, yo no los busco más, no los llamo más, no les escribo más, no. Cuando yo pierdo la esperanza por mi relación de pareja, yo dejo de luchar. Ya, no voy a seguir esforzándome por esto, porque es que yo creo que esto en ningún momento va a funcionar ya. Cuando yo pierdo la esperanza por mi ministerio, yo suelto. Yo suelto, porque es que yo creo que ¿para qué seguir? Esto en ningún momento va a funcionar. Cuando yo pierdo la esperanza por mi carrera profesional, ¿para qué seguir estudiando? Lo voy a dejar así. El Señor a mí me tiene en una batalla porque yo llevo 4 años trabajando una tesis para graduarme de mi maestría. Y este último año a mí me atacó tanto la frustración que yo dije: la voy a dejar. Pero yo reprendo el diablo. Yo reprendo el diablo, porque el Señor en estos días a mí me visitó y me dijo: la victoria está cerca. La victoria está cerca. Cuando más cerca estás es cuando más te atacan estas cosas.
Cuando más cerca tú estás de que esto funcione, cuando más cerca tú estás de que esta carrera profesional te empieza a rendir los resultados que tú entiendes, que tú sabías en un principio, cuando más cerca tú estás de que esta familia prospere, cuando más cerca tú estás, ahí es cuando más se intensifica el ataque. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bien y no de mal, a fin de darles un futuro y una esperanza. Mi esperanza, mi esperanza no se nutre de las condiciones del tiempo. Mi esperanza no se nutre de las condiciones del tiempo. Mi esperanza se nutre de los planes de Dios. De los planes de Dios. Y ya después que a mí Dios me ha revelado estos planes, yo sé que me va a costar. Yo sé que me va a costar, pero yo sé que Dios sigue siendo fiel aún en medio de la tormenta. Ay, santo, yo tengo unas ganas de predicar hoy. Yo estoy a punto de salir cogiendo por este sitio aquí, gritando. Ay, déjame contenerme. No retrocedas. El ataque lo que significa que estás cerca. Y estos últimos 2 puntos te los voy a traer rapidito. En el versículo 2 de Números capítulo 21. Estos son mucho más breves, estos 2 puntos. Versículo 2 de Números capítulo 21 dice: entonces Israel hizo voto a Jehová. ¿Se están gozando la palabra? Gloria a Dios. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Si tú me lo entregas, si tú me ayudas, Señor, si tú me ayudas, yo voy a llevar la obra hasta el final. Si tú me ayudas, yo voy a hacer el trabajo completo. Si tú me ayudas, me ayudas. Recordemos que estamos hablando no de una persona, sino que estamos hablando de una congregación. Estamos hablando de un pueblo de posiblemente 1 millón de personas. 1 millón de personas. Y cuando la Biblia habla, por eso yo escogí la versión Reina Valera, porque las versiones más modernas le cambiaron el sentido. Pero cuando yo busqué en la traducción original, en efecto, no dice el pueblo de Israel, dice Israel. El principio es este: Dios responde a la unidad. Dios responde a la unidad. La división a nosotros nos quita fuerzas delante de Dios. Pero el pueblo iba atravesando ese desierto, iban caminando y estaban tan y tan unidos, estaban tan y tan pegados, que cuando les salió el pueblo de Canaán a hacerle frente, a pelear contra ellos y tomaron de sus prisioneros, ellos dijeron: no, vamos a hacer un círculo de oración y vamos a hacer una oración. Pero no vamos a hacer una oración como pueblo, vamos a hacer una oración como cuerpo. No vamos a hacer una oración como pueblo, vamos a hacer una oración como un solo cuerpo. Vamos a hacer una oración que manifieste delante de Dios que estamos tan y tan en acuerdo, que estamos tan y tan conectados, que estamos tan y tan unidos aquí, que cuando Dios nos mire a nosotros, Él ni mire un pueblo congregado, sino que Él mire una sola persona. ¡Ay, santo Dios! ¡Santo Dios! Una sola persona, un pueblo unido, un solo cuerpo, un solo nombre, un solo nombre. Él les dijo, ellos le dijeron: yo destruiré sus ciudades. No le dijo: nosotros destruiremos. Ay. Mateo capítulo 18, versículo 19, y este es el principio que Jesús entonces lo aclara en el Nuevo Testamento. Mateo 18, 19 dice: además les digo que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo, alguien que diga conmigo: acuerdo, sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Dios responde al acuerdo, Dios responde a la unidad, Dios responde a la unidad. Y hay muchas veces que el pueblo necesita, esto va a sonar fuerte, hay veces que el pueblo necesita situaciones como el huracán María. Fuerte: el pastor, tú eres eso es blasfemia, eso es. Pero sabes que entre muchas otras cosas que yo pude identificar, muchas cosas positivas que salieron
Sobre todas las demás cosas positivas que se resaltaron a causa del huracán María, el pueblo se unió. El pueblo se unió. Todas las personas con quien yo hablé me dijeron, compartí cosas con mis vecinos que nunca, en 20 años viviendo en esta comunidad, y nunca había compartido con ellos. Yo no había hablado con fulano hace 3 años y de momento estamos compartiendo un asopao. Porque cada cual cogió las neveras y las carnes que tenían en el freezer y prepararon allí un sopón y dijeron, mira, esto no se puede perder, mándate a buscar a tal vecino, mándate a buscar a tal vecino, mándate a buscar a tal vecino, mándate a buscar al otro, pregúntale si tiene comida en la casa, porque aquí tenemos. El pueblo se unió. Y en ocasiones hacen falta los ataques contra nuestras estructuras, contra nuestras organizaciones, contra nuestras compañías, contra nuestros negocios, contra nuestros ministerios, contra nuestras familias, contra nuestros matrimonios. Que salgan estos ataques para que nosotros digamos, espérate, vamos a unirnos para pelear contra el enemigo real. De momento nos dejamos de tirar el uno al otro. De momento nos dejamos de ignorar el uno al otro, porque posiblemente yo te veo por allí, pero no te quiero saludar. Pero nos dejamos de ignorar el uno al otro porque sabemos que de momento como que nos damos cuenta, el enemigo no eres tú. Y para nosotros poder vencer el enemigo real nos tenemos que poner de acuerdo. Nos tenemos que unir. Y el proceso en muchas ocasiones lo que va a hacer es obligarnos a acercarnos un poquito más. Porque es que hay algo que Dios quiere hacer en nosotros. Hay algo que Dios quiere hacer en esta iglesia. Ay, santo Dios. Hay algo que Dios quiere hacer en esta iglesia y Dios nos está llamando a unirnos más. A unirnos más. ¿Tú sabes por qué? Porque los enemigos no somos nosotros. El enemigo es el que está acabando con nuestro pueblo de Coamo. El enemigo es el que está acabando con el alcoholismo, con la idolatría, con la fornicación, con el adulterio, con todas estas cosas, con la drogadicción, con los puntos de droga, con el maltrato de los niños, con el maltrato en la violencia doméstica y todas estas cosas que están acabando con Villalba, con Santa Isabel, con Juana Díaz, con Coamo. Pero mientras el enemigo nos tenga a nosotros distraídos aquí en batallas entre nosotros, ¿quién saca tiempo para salir a pelear contra el verdadero enemigo? Pero hay cosas que nos van a obligar a unirnos para que nosotros podamos reconocer quién es realmente el enemigo real, el enemigo verdadero. Y Dios va a responder a la unidad. Dios responde a la unidad. Versículo 3 dice, y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades. Destruyó a ellos y a sus ciudades. Y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Horma. ¿Sabes lo que significa Horma? Ese nombre no se lo puso el pueblo, ese nombre se lo puso Dios. Horma significa destrucción. Significa destrucción y significa devoción. Y yo te pregunto, ¿qué tú estás dispuesto a destruir por devoción? ¿Qué tú estás dispuesto a destruir por devoción? El principio es este: Dios responde al compromiso. Hay peticiones que nosotros le hacemos a Dios todas las noches en oración, pero la manera en que llevamos nuestras vidas le demuestran a Dios que queremos lo contrario. Dios responde al compromiso. La fe se fortalece en el compromiso. Yo creo que Dios responde a las oraciones que nosotros hacemos en fe. Pero la fe sin obras es muerta. Y cuando nosotros hacemos oraciones bonitas, oraciones ricas en vocabulario bíblico, oraciones llenas de versículos, oraciones que exaltan el nombre de una cosa. Pero lo que le estamos pidiendo a Dios, cuando Dios nos mira durante el gesto del día, Él dice que, ¿por qué tú estás pidiendo eso? ¿Por qué tú estás pidiendo que restaure tu matrimonio si tú no estás comprometido con tu matrimonio? ¿Por qué tú estás pidiendo que yo te sane si tú no estás comprometido con tu salud? ¿Por qué tú estás pidiendo que te uses si tú no estás comprometido con la unción? ¿Por qué tú estás pidiendo que te libere cuando todo lo que tú haces durante el día te ata?
La fe sin obras es muerta. Dios no responde a la palabrería. Dios responde a la fe real, la fe viva. Dios va a responder al compromiso. Y el pueblo, cuando se unió, ellos le dijeron a Dios: si tú nos ayudas a vencerlo, vamos a acabar hasta con sus ciudades. O sea, nos vamos a entregar por completo. Yo les he traído el testimonio del 2005, cuando yo conocí a Dios, cuando profundicé de verdad, hice un ayuno de 40 días. A mí me habían emitido una orden de arresto y yo estaba en mi probatoria, y cuando yo fui a la vista de seguimiento con mi oficial de probatoria, ahí estaban los agentes esperándome, y de allí me pasaron a una semana que estuve en la 304 en Aguadilla, y de allí salí para un hogar que se llama Teen Challenge en Aguadilla también. Y lo que me correspondía según la norma legal, según la ley y según la estructura y las normas del programa, yo tenía que estar 1 año y medio en ese programa. Ya yo llevaba 1 año y 1 mes en un programa anterior, ya llevaba casi 2 años en probatoria, y me iban a extender entonces la sentencia para que yo pudiera completar ese 1 año y medio en ese programa. Pero yo tenía fe. Yo tenía fe, y en un culto, porque yo le doy gloria a Dios, Dios me llevó a ese programa Teen Challenge en Aguadilla para convertirme a mí en un hombre pentecostal. Dios me llevó a mí a ese lugar, te lo digo, ¿verdad? Esta iglesia no tiene denominación, pero mis raíces son pentecostales. Mis raíces son pentecostales. Yo creo en el avivamiento, yo creo en el poder de Dios, yo creo en la profundidad de la palabra, yo creo que hay que estudiar la Biblia, yo creo que hay que orar, yo creo que hay que ayunar, yo creo en los dones del Espíritu, yo creo en la manifestación del Espíritu Santo, yo creo que Dios unge a sus ministros para hacer su voluntad, yo creo que Dios hace milagros, yo creo que Dios sana y que Dios libera. Y Dios me tuvo que llevar a mí a ese lugar para yo desarrollar un fundamento en mi fe, en mi teología personal. Tenía que hacer una teología bíblica, profunda, estricta, rígida. Ahí teníamos 2 cultos al día. Y en uno de esos cultos Dios a mí me tocó y me habló y me dijo: tienes que hacer un ayuno de 40 días. Y en ese ayuno de 40 días yo le pedí a Dios todos los días: libérame, sácame de aquí. Si tú me ayudas, Señor. Este es el principio, el compromiso. Es el compromiso. Yo no sé cuál es el milagro que tú necesitas que Dios haga en tu vida, pero Dios va a responder a tu compromiso. Porque yo todos los días, yo tenía una vista de seguimiento. Cuando yo comencé ese ayuno, yo tenía una vista de seguimiento a los 40 días. Se cumplían 3 meses que yo estaba en ese programa. Y yo decía: Señor, yo no voy a estar 1 año y medio en este programa, yo voy a estar 3 meses. De aquí tú me sacas a la libre comunidad. Y yo tenía esa fe. Y yo todos los días le pedía a Dios: libérame. El 8 de octubre de 2015... Señor, 2005, el 8 de octubre de 2005, sigo con el 15, 2005, 8 de octubre de 2005, yo estoy en la libre comunidad. 8 de octubre 2005, yo estoy en la libre comunidad. 8 de octubre 2005, yo estoy en la libre comunidad. Y yo haciendo esa petición, y de momento el Espíritu Santo, yo no sabía, yo era un nuevo creyente, yo no tenía conocimiento de la palabra, yo no sabía lo que estaba pasando, pero yo en esos ayunos, arrodillado allí, en un templo que había allí, yo solo, esos 40 días, yo solo pasaba las mañanas allí. Nadie venía a orar conmigo, nadie leía la Biblia conmigo, nadie tocaba guitarra, nadie oraba por mí, no. Era yo solo allí porque yo tenía una necesidad de Dios. Yo tenía una necesidad de Dios. Y durante esos 40 días, de momento, el Espíritu Santo comenzó a inspirarme un clamor que de una petición se convirtieron en 2. Señor, libérame, sácame de aquí a la libre comunidad. Y de momento estaba clamando por transformación. Cámbiame. Si tú me sacas a mí el 5 de octubre, el 8 de octubre del 2005, si tú me sacas de aquí, yo me voy a comprometer contigo por completo. Yo me voy a comprometer contigo por completo. Yo voy a destruir la ciudad, yo voy a destruir las estructuras en mi vida. Yo voy a renunciar a mi viejo hombre, yo voy a renunciar a mi vieja manera de ser, yo voy a renunciar a todas las cosas. Señor, cámbiame, transfórmame, hazme de nuevo. Y ese clamor de allí, eso atraía a Dios de una manera que yo tuve las experiencias más sobrenaturales de mi vida. No han sido en cultos con gente. Fue durante esos 40 días de ayuno
que sin que nadie viniera a orar por mí, yo caía en descanso y yo pasaba horas allí, desde la madrugada hasta el mediodía. Habían veces que yo me despertaba sintiendo fuego por todo mi cuerpo, y era Dios transformando mi vida, Dios liberándome, Dios rompiendo mis cadenas. Durante esos 40 días yo me revolcaba por el piso ahí en la presencia de Dios. Durante esos 40 días Dios a mí yo no te lo puedo explicar cómo esto ocurría, pero cuando yo me levantaba de orar ese ratito, ya yo no quería volver a usar droga. Cuando yo me levantaba de ese ratito, ya yo no quería volver a faltarle respeto a mis padres. Cuando yo me levantaba de allí, yo no quería volver a robar. Cuando yo me levantaba de allí, yo no quería volver al punto. Cuando yo me levantaba de allí, ya yo no quiero seguir vendiendo droga. Yo no quiero. Fíjate, no. De momento fue una transformación. La Biblia le llama a eso, dice que es que la unción pudre el yugo. La unción pudre el yugo. De momento estas cosas se cayeron de mí, se pudrieron. Lo que antes a mí me ataba, Dios va a responder, no al clamor que nosotros hagamos con mucha palabrería. Dios va a responder al compromiso. ¿Qué tú estás dispuesto a destruir por devoción? Yo no sé qué es lo que está entre medio ahora mismo, entre tú y tu promesa. A lo mejor yo tengo que destruir mi orgullo, y tengo que estar dispuesto a aceptar estas cosas que parecen locas desde un principio. A lo mejor yo tengo que destruir mi orgullo, ir a pedirle perdón a esta persona, porque hasta que yo no le pida perdón, hasta que yo no reconozca que yo he fallado en esto, hay un obstáculo en el cielo. Mis oraciones no están pasando del techo. Que nosotros, dice la palabra, que tenemos que pedir perdón, así como tenemos que perdonar a los que nos ofenden. Y hay veces que el rencor a nosotros nos detiene, y yo tengo que destruir el rencor para yo poder ser libre de esto que por tanto tiempo a mí me ha aguantado, para que yo pueda volver a abrir los cielos sobre mi vida y yo poder entrar. Yo necesito el respaldo de Dios para este milagro. Yo necesito el respaldo de Dios para este milagro, pero hay cosas que necesitamos destruir por devoción y convertir este lugar, esta temporada de mi vida. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús, esta temporada de tu vida se llama Orma. Esta temporada de tu vida se llama Orma. Dios te ha traído hasta este lugar. Dios te ha traído hasta este lugar para obligarte a ti a entregarte por completo. Dios, yo no sé cuáles son los milagros que tú necesitas. Yo no sé cuál es la necesidad. Yo no sé qué es lo que Dios ha levantado en tu contra. Tal vez en este momento que Dios ha permitido ciertos ataques. Yo no sé si Dios ha permitido enfermedad. Yo no sé si Dios ha permitido escasez. Yo no sé si Dios ha permitido discordia. Yo sí sé que Dios responde al compromiso. Aleluya. ¿Cuánto le dan un aplauso al Dios de los cielos? Porque Dios te quiere hacer libre. Dios te quiere hacer libre. Dios te quiere hacer libre. Santo Dios. Atravesando la pared. ¿Cómo nosotros podremos atravesar la pared ya después que estamos tan cerca? ¿Se están gozando la palabra? Yo me la estoy gozando aquí. Ay, santo Dios. Ya después que nosotros estamos tan cerca de entrar en la promesa de Dios, y que de momento se levanta esta pared que sabes que la pared en muchas ocasiones tú no le puedes brincar por encima. Hay que romperla. Hay que romperla. Hay que romperla. Y Dios les concedió a ellos la victoria en el versículo 3 contra el cananeo. Pero en el versículo 4 dice, Números capítulo 21, versículo 4, dice: después partieron del monte de Or, camino del mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. El pueblo recayó aquí. Esto fue una recaída, lo que llamamos, ¿verdad?, en conducta, una recaída. Habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Maldiciendo el maná que caía del cielo. Maldiciendo el maná que caía del cielo, la provisión misma de Dios. Ay, santo. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Murió mucho pueblo de Israel. Aquí ellos chocaron contra la pared. No podemos seguir. Se desanimaron y el desánimo los dividió. Notemos en el mismo texto cómo ya Dios no se refiere a ellos como Israel, sino vuelve a referirse a ellos como pueblo.
Porque el desánimo los dividió al instante. El desánimo los dividió al instante. Esto es culpa tuya. Los dividió de su fe y los dividió de su líder. El desánimo. Abramos nuestros ojos, iglesia. Esto es espiritual. El desánimo los dividió. Les creó esa separación. ¡Ay, santo Dios! Ellos se detuvieron por el desánimo y ellos se dividieron por el desánimo. Y hay catástrofes que no son del infierno, sino son llamados de Dios al arrepentimiento. Hay catástrofes que nosotros enfrentamos en la vida que no son ni del infierno, sino son llamados de Dios al arrepentimiento. Ya estás en un punto en tu crecimiento espiritual, ya estás en un punto en tu madurez espiritual en el que tienes que tomar unas decisiones sobre qué tipo de persona vas a ser tú delante de Dios. ¿Qué tipo de persona vas a ser tú delante de Dios? Ya está bueno, yo no sé cuántos años tú llevas en esto, pero ya está bueno de estar jugando como si fuéramos nuevos creyentes. Ya está bueno de dejar esta lucha, que cada vez que enfrentas una batalla tú vienes a reclamarle a Dios como si Dios no supiera. Se supone, déjame seguir por acá. Santo Dios. El versículo 7 dice: entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado. ¿Tú sabes por qué? Porque ellos dijeron hemos pecado, porque les costó la queja. Rebelarse contra Dios les costó. Y se dieron cuenta de momento que estaban teniendo pérdidas en el pueblo. Se dieron cuenta que estaban teniendo pérdidas en las cosas que eran importantes para ellos. Se dieron cuenta que de momento este proceso a mí me ha llevado a tener unos problemas en mi matrimonio. Estas actitudes a mí me han llevado a tener un problema en mi familia. Estas actitudes a mí me están creando conflicto con mis hijos. Estas actitudes a mí me están creando conflicto en mi trabajo. Estas actitudes. Y cuando les empezó a costar, ellos reconocieron: esto no es el infierno, esto es de Dios. Por eso no fueron a quejarse delante del diablo, sino que fueron a arrepentirse delante de Dios. Hemos pecado. Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros las serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Versículo 9 dice: y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Y esto está hablando de Jesucristo. Jesús mismo lo señala en Juan capítulo 3, versículo 14. Juan capítulo 3, versículo 14, Jesús hace referencia a este pasaje en Números. Dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas tenga vida eterna. Dile a la persona que está al lado tuyo: es solo entrenamiento. Es solo entrenamiento. ¿Cómo se vence la pared? ¿Cómo se atraviesa la pared? Los maratonistas entrenan para vencer, para atravesar la pared. ¿Cómo lo hacen? Ellos enfrentan, ellos se obligan a tener la necesidad. Ellos empujan sus cuerpos al límite para llevar sus cuerpos y sus mentes a la fatiga, para que sus cuerpos y sus mentes se acostumbren a la presión. Y ellos entrenan de esta manera, manteniendo sus pensamientos en la meta. Porque ¿qué es lo que trata de hacer la pared cuando nosotros la enfrentamos? Trata de desviar nuestra mirada de la meta y poner nuestra mirada en el proceso. Poner nuestra mirada en el proceso y no en la meta. Pero el entrenamiento del maratonista lo que hace es quemar ese exceso de grasa que no lo ayuda. Ese exceso de grasa que lo cansa más, ese exceso de grasa que lo debilita, ese exceso de grasa que le quita velocidad, que le quita agilidad. Y los procesos espirituales en muchas ocasiones van a también remover esos excesos de grasa de nuestras vidas. Esas cosas que nos debilitan, si nosotros nos damos cuenta, el pueblo allí, ¿quiénes fueron los que murieron? Murieron los que no pudieron mirar la serpiente de bronce. Y hay áreas en nuestras vidas que el Señor está confrontando. ¿Por qué? Porque son áreas que les cuesta mantener la mirada sobre Cristo.
áreas de nuestras vidas que nos cuesta mantener nuestro enfoque en nuestro Salvador. Áreas de nuestras vidas que nos cuesta mantener nuestro enfoque en la promesa. Áreas de nuestras vidas que nos cuesta mantener nuestro enfoque en la meta. Y que muy fácilmente, de momento cuando se levanta este desánimo, muy fácilmente nos ponemos a mirar el proceso en vez de mirar la promesa. Ay, santo Dios, santo Dios. Pero Dios está quemando en nosotros ese exceso. Dios está quemando en nosotros ese exceso. Así que la clave para atravesar la pared: olvida tu proceso y pon tu mirada en la meta. Olvida tu proceso y pon tu mirada en la meta. Y para esto, ¿cómo se logra esto? Los maratonistas lo logran entrenando. Entrenando todos los días. Si tú le preguntas a uno de estos atletas cuántas veces en la semana ellos entrenan, entrenan todos los días y posiblemente 2 y 3 veces al día. ¿Cómo nosotros vencemos la pared? Entrenando también espiritualmente, llevando nuestra vida espiritual al límite. Si yo estoy acostumbrado a orar 5 minutos, lo voy a llevar a 10. Si estoy acostumbrado a leer la Biblia 2 o 3 veces en semana, vamos a llevarlo a todos los días. Si yo estoy acostumbrado a ayunar 1 vez al mes o 1 vez al año, vamos a comenzar un ayuno mensual o vamos a comenzar un ayuno semanal. Es entrenamiento espiritual, porque esta batalla es espiritual. Esto no es una carrera de corta distancia, esto es un maratón. Esto es un maratón, amén. Filipenses capítulo 3, versículo 13 dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aleluya. Alguien que le pueda decir a mi esposa que pase por acá, por favor, para que me acompañe en el piano. Les voy a pedir que se pongan de pie. Oh, santo eres, Señor. Santo eres, Señor. Tú eres bueno, Dios. Tú eres santo y bueno, Dios. Tú eres santo y bueno, Señor. Tú eres santo y bueno, Señor. Tú eres santo y bueno, Señor. Recuerden que al principio de la predicación les estuve hablando de Robbie Britton. Robbie Britton, que él se extendía hacia su meta en ocasiones sintiendo que sus pies estaban lastimados a tal nivel de que estaban ensangrentados, y él sentía sus pies llenos de sangre. Él sentía sus medias entripadas en sangre. Él sentía ese dolor tan y tan fuerte que esa fue la única manera. ¿Cómo fue que él lo logró? Manteniendo su mente y su mirada puesta en la meta. Yo tengo que llegar. Yo tengo que llegar. Alguien que diga conmigo: yo tengo que llegar. Hay una historia en Lucas capítulo 8, versículo 42 en adelante. No les voy a pedir que la busquen, pero dice la palabra que Jesús iba camino a sanar a una persona que se estaba muriendo, y por el camino lo estaba apretando una multitud. La escritura nos dice que lo estaban oprimiendo. La gente, había tanta gente a su alrededor que lo estaban apretando a tal nivel de que sus discípulos y Jesús se sentían oprimidos a causa de la multitud que los estaban apretando. Pero había una mujer que llevaba 12 años con un flujo de sangre. Había una mujer que llevaba 12 años enferma, y dice la palabra que había gastado todo su dinero en doctores y ninguno de ellos pudo dar con la sanidad. Ninguno de ellos pudo curarla a ella. Pero aún entre medio de toda esa multitud, él dijo: si tan solo yo pudiera tocar el borde de su manto, si tan solo yo pudiera alcanzar a ese hombre Jesús, si tan solo yo pudiera tocar, alcanzar esa meta, yo sé que yo sería sanada. Yo sé que Él me sanaría a mí, si tan solo yo pudiera llegar a esa meta. Y yo creo que de esto está hablando el versículo cuando dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás, olvidando la frustración. Mi amor, ¿me puedes acompañar en él? ¿Sí? Olvidando la frustración de todo lo que yo he invertido para poder ser sanada, olvidando todo lo que yo he gastado, olvidando la frustración de todos los intentos que yo he hecho anteriormente, olvidando todo el tiempo que yo he perdido tratando de hacer las cosas a mi manera, olvidando todos los errores que yo cometí por el camino, olvidando el cansancio, olvidando mi condición, olvidando mi estado y cómo yo he llegado hasta aquí, olvidando ciertamente las cosas que han quedado atrás.
yo me extiendo hacia adelante. Yo sé que si tan solo yo pudiera tocar el borde de su manto, y allí me va a costar, porque entre tanta gente que lo está intentando, ¿cómo yo voy a llegar hasta allí? Y yo que llevo 12 años con un flujo de sangre, yo que estoy débil, ya de tanto intentar, yo que estoy débil ya de tanto correr, yo que estoy débil ya de mi enfermedad, yo que estoy débil ya, ¿cómo yo voy a hacerlo? Oh, Shakate Barré. Pero dice la palabra que esta mujer se metió entre la multitud y ella se le acercó. Yo me imagino a esta mujer intentando. Yo me imagino a esta mujer apretándose entre la gente. Algunos estudiosos dicen que ella posiblemente se fue enllangotando por ahí, por debajo de la multitud, hasta poder alcanzarlo. A como dé lugar, yo tengo que llegar hasta la meta. Yo voy a olvidarme de todo lo que ha pasado hasta el momento y yo voy a hacer lo que sea necesario. ¿Por qué? Porque estoy tan cerca ya. Ay, sacan de Bereca y Shequite. Estoy tan cerca ya. Estás tan cerca ya. El Señor me envió a decirle a alguien aquí: estás a punto de alcanzarlo. Estás a punto de alcanzarlo. Y al final de este maratón, al final de esta carrera, es cuando más difícil se hace el camino. Al final, cuando ya tú estás tan cerca, es cuando el enemigo va a tratar de desanimarte. Es cuando más ataque levanta el enemigo en tu contra. Es cuando más el enemigo se revuelca en contra de ti. Pero este es el momento de nosotros hacer como esta mujer con el flujo de sangre y decir: si tan solo yo pudiera tocar un poquito de mí, un poquito de mí, si yo pudiera por lo menos tocar el borde de su manto, yo voy a hacer lo que sea necesario. Aún me tenga yo que esforzar, aún tenga yo que sacar fuerzas de donde no las hay, aún tenga yo que empujar gente, aún tenga yo que apretarme, aún tenga yo que enllangotarme, aún tenga yo que humillarme, aún tenga yo que treparme por encima de la gente. Yo voy a alcanzar a mi Cristo, porque esta es la meta que yo tengo. Yo voy a olvidar ciertamente lo que queda atrás y yo me voy a extender a como dé lugar. Yo voy a llegar hasta aquí. ¡Oh! Cierre sus ojos allí, vamos a orar. Vamos a orar. Porque Dios me envió a decirle a alguien aquí: oh, te está cerca ya. Está cerca. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te doy gracias por esta iglesia alcanza. Esta iglesia alcanza. Esta iglesia alcanza. No nos vamos a identificar como pueblo divididos entre nosotros, no. Una sola iglesia, un solo cuerpo de Cristo. Aquí, Señor, nos presentamos delante de ti. Yo me presento, Señor, delante de ti. Iglesia de Jesucristo, me presento delante de ti como iglesia. Me presento delante de ti como iglesia, Señor, en unidad, reconociendo, Señor, que los enemigos no son los que están a nuestro lado. El enemigo es el diablo que está tratando de desanimarnos. Pero yo me presento delante de ti como iglesia, Señor, en representación de este pueblo. Nos unimos, Señor, como un solo cuerpo, bajo un solo nombre: Iglesia de Jesucristo. Iglesia de Jesucristo. Iglesia de Jesucristo. En este lugar, identificados como el Centro Cristiano Alcanza, pero sobre todas las cosas somos Iglesia de Jesucristo. Iglesia de Jesucristo. Y me presento delante de ti como iglesia, Señor, clamando a ti, Padre, para que tú te manifiestes de una manera poderosa, Señor. Estoy comprometido. Ay, santo Dios, yo estoy comprometido con este llamado. Yo estoy comprometido con esta misión. Yo estoy comprometido con esta promesa. Oh, Shaquete Bereca y Sacande. Yo estoy comprometido, Señor. Yo estoy comprometido con esta promesa, Padre. Yo estoy comprometido. Y aquí, Señor, conmigo hay hermanos y hermanas, Señor, que estamos comprometidos, Señor. Estamos comprometidos con la promesa que tú has declarado sobre nosotros, sobre nuestra salud. Promesa sobre nuestra salud. Hay promesa de sanidad. Hay promesa de restauración matrimonial. Hay promesa de prosperidad financiera. Hay promesa, Señor, de unción y de ministerio. Hay promesa de llamado de Dios. Hay promesa. Hay promesa, Señor. Y estamos comprometidos con esta promesa, Señor. Y por cuanto estamos comprometidos, estamos dispuestos a destruir, Señor, lo que sea necesario que destruyamos, Señor. Todo lo que el enemigo ha contaminado en nuestras vidas, te lo entregamos a ti, Señor. En la mañana de hoy, en el nombre poderoso de Jesús.
para que tú recibas, Señor, nuestra oración con fe, para que tú recibas nuestra oración con fe y con compromiso. Yo me presento delante de ti con fe y con compromiso. Oh, iglesia, yo te voy a pedir que tú repitas eso conmigo. Yo me presento delante de ti con fe y con compromiso para destruir todo lo que ha querido detenerme a mí. Y olvidando lo que queda atrás, yo me extiendo hacia adelante, hacia el eterno llamamiento, en el nombre de Jesús. Y la iglesia de Jesucristo dice: